Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, el doctor David Watts, el doctor Dan Paul Gray y Dave Smith. Y es un placer estar con ustedes y ustedes son la razón por la cual estamos aquí. Estamos enseñando algo, hablando de algo que tal vez es mejor decirlo de esa manera, que es lo más importante, el factor más importante que el Hijo de Dios, porque nos enseña cómo vivir para Dios diariamente. Y realmente todo lo que haga eso es extremadamente importante. Y nosotros creemos que esa es la respuesta de Dios al problema del pecado, la respuesta de Dios a la consagración, a la santificación. Esto es santificación. Y Doctor Gray, salimos del aire el día de ayer. No creo que usted terminó lo que estaba diciendo. Estamos tratando con el tema de la cruz, ¿verdad? Aquí en Romanos capítulo 4, versículo 25. Y aquí dice el cual fue entregado, lo cual significa una ofrenda por nuestros pecados. Y luego dice que resucitado para nuestra justificación. Y usted ha hecho la pregunta, ¿por qué se alejó el movimiento pentecostal del énfasis en la cruz y por qué no está allí hoy? Así que, bueno, yo quiero mencionar un poco de historia. En la década de los 60s y los 70s, no hay duda que un gran movimiento carismático era abrumador. Y gracias a Dios por eso también. ¿Se imaginan los miles de no pentecostales que fueron llenos en aquellos días? Escuché muchos sermones sobre la crucifixión de Cristo, pero fue limitado a Jesús murió por mí. Ahora, eso es correcto y es verdad y es lo mayor en el mundo realmente. Pero esa fue mi limitación. La cruz envuelve tanto más. Sí. Realmente envuelve no solamente nuestra salvación, pero también nuestra Y eso santificación. no se enfatizó mucho en las asambleas, ¿verdad? Bueno, no en lo absoluto, pero fue enfatizado de que usted no podía tener victoria hasta que fuese bautizado con el Espíritu Santo. Sí, eso es lo que a mí se me enseñó. Cuando yo estaba creciendo en mi iglesia tejana rural, se me enseñó que, como usted dijo, que cualquier sermón de la cruz solamente trataba con la justificación y Así no la es, así es. santificación. Y la santificación estaba limitada a ser bautizado en el Espíritu Santo y después tendríamos la victoria Sí. sobre el pecado. Entonces, bueno, yo fui bautizado en el Espíritu Santo a los 7 años de edad y yo sabía que había sido llamado a ministrar. Yo realmente no acepté el llamado hasta que era un adolescente, pero como adolescente consciente que quería vivir para Dios y hacer lo correcto, sentía una y otra vez que constantemente le fallaba a Dios, constantemente le fallaba y yo iba. Miren, cada vez que un evangelista predicaba un domingo por la noche y yo estaba en el altar, él por lo menos tenía un convertido cada vez y era yo, porque yo quería agradar a Dios. Y las luchas de mi vida, las luchas con el pecado, sentía como que yo estaba mal, porque nadie me enseñó este concepto Y de. eso está mal, que un creyente se sienta de esa Y estaba en manera. una iglesia de asambleas de Dios. Y yo estaba en una iglesia de las asambleas y lo que tenía a mi favor era que era bautizado en el Espíritu Santo y hablaba en otras lenguas y eso iba a darme el poder para la victoria sobre el pecado y eso, ¿sabe? Bueno, mire, eso es lo que me faltaba a mí en mi crecimiento. Yo realmente no escuché el principio de este concepto de lo que estamos hablando, de esta justificación por fe y de esta idea de ser santificado. Realmente me En el gustaría, momento de yo voy a tener conversión. que regresar al episodio pasado. El hermano Larson dijo, cuando hablo de Cristo como Salvador, estoy hablando de lo que Él hizo en el Calvario también. Entonces, cuando uno dice la cruz, estamos hablando de Jesús y su obra redentora en el Calvario. El hermano Gray mencionó a William Durham, que mencionó la obra consumada del Calvario. Llegó a conocerse como la controversia de la obra consumada. ¿Me permite? Sí, Sí, señor. adelante, por Mire, favor.
parte del problema es que estamos tratando con dos corrientes cristianas, si me permite esa terminología. Una es la corriente reformada y la otra es la corriente de santidad o la corriente de creyentes que surgen de Wesley. El movimiento pentecostal nace de la enseñanza de Wesley, de la enseñanza de santidad, mejor dicho, del movimiento Keswick, y al acercarse a los 1900 hubo un deseo de un mover del Espíritu Santo. Ahora, por otra parte, la tradición reformada, los calvinistas que creen en, bueno, el pensamiento de la gracia también habían enseñado cesacionismo o la idea de que el Espíritu Santo no hizo lo que él hizo en el primer siglo, que eso ya había terminado. Entonces está una rama por acá, pero si siguen la enseñanza de Calvino y la enseñanza que viene de la teología reformada, siempre ha sido que uno es salvo y santificado y transformado por el poder del Espíritu como resultado de la salvación. Entonces, cuando lo de la calle Azusa sucedió, el grupo que de hecho comenzó todo eso, Seymour, Parham y los otros, surgieron de esta corriente que decía que somos salvos y también debemos ser santificados en segundo lugar, y en tercer lugar lo que ellos llamaban el bautismo con fuego. Ellos no. Pero eso dice que la salvación nos No santifica. santifica. No, y bueno, tenemos que tener cuidado con eso, ¿verdad? Estoy hablando de esto rápidamente y John Fletcher, el gran teólogo de Wesley y otros, lo definió mucho mejor de lo que yo lo estoy haciendo hoy, pero miren, todo este problema es que en 1906 William Durham llegó del área de Chicago y él era un teólogo de la Reforma, reformado. ¿No era bautista? Bautista, sí, exacto. Entonces él viene en 1906, recibe la llenura del Espíritu Santo y él regresa de vuelta al área de Chicago y comienza a enseñar y a predicar en el bautismo en el Espíritu Santo. Él grandemente fue responsable por llevar el mensaje del bautismo en el Espíritu Santo a Canadá y a las porciones del este de los Estados Unidos. Y en 1909 él dice, ¿saben qué? Yo quiero estar allá en la calle Azusa. Y entonces él mueve o planificó mover todo su ministerio de Chicago hasta Los Ángeles. hasta Los Ángeles. Y bueno, pero durante este margen de tiempo, después de que él fue bautizado en el Espíritu Santo, su teología, que siempre había sido teología reformada, que uno es salvo y santificado y el Espíritu Santo obra en uno luego, después, se desarrolló a que no, somos salvos y santificados. El bautismo con el Espíritu Santo ahora es para el servicio, es para el poder. Entonces él desarrolla este pensamiento y vuelve a la calle Azusa. Él vuelve en 1909 y bueno, el avivamiento de la calle Azusa para entonces había menguado. Y Seymour, que estaba a cargo de la iglesia de la calle Azusa, estaba predicando en otro lugar. Su esposa estaba allí y había menguado. Simplemente el mover del Espíritu Santo después de 2 o 3 años había menguado. Cuando él regresó, William Durham, y comenzó a predicar la obra consumada de Cristo, que usted debe poner su fe en Cristo para la salvación, y usted continúa manteniendo su fe en Cristo para abrumar el pecado en su vida, y así es como el Espíritu Santo obra. Y el bautismo en el Espíritu Santo es para el servicio. Bueno, cuando él comenzó a predicar eso, el Espíritu de Dios cayó otra vez en la calle Azusa. Pero era anti lo que Seymour y Parham, Las multitudes volvieron. Parham enseñaron, y Seymour regresó de donde él estaba y literalmente lo sacaron fuera de la iglesia. Sí. Y entonces Durham, Eso fue bastante inteligente, bueno, ¿no? sí, pero una vez más es la ideología. Sí, Entonces pensaban que él presentaba falsa doctrina. sí, correcto. Seymour y Parham estaban completamente en contra de él. Y él se fue a otro lugar y comenzó a predicar que el bautismo en el Espíritu Santo era para el poder para servicio y la teología reformada una vez más. Y por eso es que, bueno, usted aprendió algunas de las cosas que usted aprendió de Kenneth Wuest. Esa es la rama de donde él viene, o corriente, por decirlo así. Entonces el proceso fue que Durham murió como 2 años después. Y las cosas estaban tan mal entre Durham y Parham que Frank Bartleman, que fue conocido como el autor de la mayoría de la información acerca de la calle Azusa, Así él es. había, bueno, se había puesto del lado de Durham, pero después de que vio lo que estaba sucediendo, él se separó de ambos.
Pero los dos campamentos que salieron de ese argumento, uno fue las Asambleas de Dios fundados en las enseñanzas de William Durham y el otro fue la Iglesia de Dios, también el obispo Mason de la Iglesia de Dios en Cristo. Ellos sostenían la idea de ser salvo, santificado y luego bautizado. Ahora, cuando vimos el movimiento pentecostal crecer, lo que vimos fue que el objeto de fue para el movimiento pentecostal, ambos Iglesia de Dios y las Asambleas de Dios, cambió de Cristo al bautismo con el Espíritu Así Santo. es. No fue el movimiento carismático que causó ese problema, sino el énfasis en el bautismo y la falta del conocimiento de lo que el Espíritu Santo hace en la vida de la persona y cómo obra cuando Él salva. Por eso es que usted jamás lo escuchó. Durham lo predicó, Durham lo proclamó, pero para cuando las Asambleas de Dios se formaron en 1918, 14, perdón, y comenzó a avanzar, para cuando usted llegó en 1935, usted nació en el 35, como en el 43 o 45, su enseñanza se había perdido. Se había descartado por completo y un Nunca había yo énfasis escuchado en eso el en bautismo absoluto. ahora estaba en su lugar. Entonces, lo que el hermano Swagger está enseñando el día de hoy realmente revive la verdad que Durham tenía en 1909 a 1912, pero que ha podido, por causa de que hemos tenido estas plataformas estos 30 años, ha podido desarrollar la teología, pero es una combinación de teología de renovación y teología reformada y pentecostalismo, y hay un movimiento en el que ambos, los reformados y los pentecostales, ahora están moviéndose hacia una unión, un entendimiento de lo que el Espíritu Santo hace. Hay un gran movimiento, una renovación carismática que está sucediendo hoy, en los que la de la teología reformada dicen, espera un momento, el poder del Espíritu Santo no se ha ido, y están trayendo su teología a una experiencia pentecostal. Es un fenómeno muy interesante, pero es una restauración de lo que Durham enseñó. Tenemos que ir a la pausa. Ya volvemos, así que no se vayan. Cuéntenle a sus amigos sobre un estudio en la palabra. Por favor, les bendecirá a ellos y a usted también. Ya volvemos. Estamos de vuelta. Interrumpí a No, alguien mire, acá. bueno, es que yo solamente estaba repasando la historia. Vincent Steinen, y realmente yo recomendaría que ustedes compren sus libros. Él ha estudiado la historia del Pentecostés y cuando usted añade nuestra teología que estamos enseñando y predicando a todo esto ahora, es claro poder ver por qué su pregunta hace 2 programas, por qué el movimiento pentecostal perdió su dirección y por qué se destruirá si no llega a entender el mensaje de la cruz. No podrá sobrevivir. En mi crianza, cuando era un niño en la iglesia de Dios, mis padres criticaban a las Asambleas de Dios fuertemente, porque decían que eran del movimiento de las lenguas, es lo que papá lo llamaba, y eran mundanos. No tenían concepto. Mis padres eran fuertes en la santidad y la santificación. Y entonces eso es lo que yo pensaba y es lo que yo entendía siendo un jovencito. Pero quiero decir esto. El doctor Larry Martin acaba de presentar un libro sobre Charles Parham. Y es muy interesante cómo él describe a detalle su relación, hablando de Charles Parham, con Durham en Chicago. Fue tal que ambos Seymour y Parham odiaban fuertemente, Correcto. tal vez hasta el punto de, tal vez hasta aborrecerlo, porque cuando Durham murió, Pero ¿no es eso una señal de que algo no anda bien? definitivamente, Amén. cuando Durham murió, Parham lo celebró. Sí. Él dijo, Dios Lo lo mató, destituyó, sí. lo destruyó Sí, amén. porque no estaba enseñando santificación como segunda obra posterior. Él dijo que le puso una maldición. Sí, y ya hemos escuchado esa locura antes, pero todo el proceso es que el cuerpo de Cristo está sufriendo porque Durham tenía algo que ofrecer. Él lo ofreció y fue entendido tal vez solo un poco, pero la verdad es que si nosotros no mantenemos el mensaje de la cruz con una voz fuerte y con una mano fuerte de liderazgo, el movimiento pentecostal va a hacer lo que siempre ha hecho. Ignorará la necesidad del poder del bautismo del Espíritu Santo
en cuanto a la santificación y se moverá hacia la santidad y lo exterior e enfatizará el bautismo del Espíritu Santo como la cura para todo. Eso es el pentecostalismo clásico. Ahora, yo soy un pentecostal clásico. Esa es la familia en la que Dios me puso. Y estoy yo feliz porque me puso a mí en esa familia. Pero mi familia es un poco disfuncional. Deben comprender y comenzar a predicarle a la gente la verdad de Cristo crucificado. Y si no, eso es lo perturbante para mí. Que si tuviéramos nuestras esperanzas en el bautismo del Espíritu Santo como si fuese ese medio de santificación y ahora la persona promedio que se identifica como pentecostal, solamente como un 30% de ellos dicen que hablan en Sí. lenguas por lo menos una vez a la semana. Si no enfatizamos el bautismo en el Espíritu Santo, entonces, ¿qué es lo que estamos enfatizando? Pero, ¿me permite interrumpir otra vez? Usted acaba de testificarlo, que cuando usted llegó siendo una persona joven, bautizado en el Espíritu Santo, que el problema del pecado iba a ser eliminado porque usted fue bautizado con el Espíritu Santo. Hemos enseñado eso generaciones y generaciones han encontrado que no funciona. ¿Por qué cree usted que hay tanta gente saliéndose de esa denominación? Porque escuchan, bueno, hay que ser lleno del Espíritu Santo para no tener problema de pecado. parece Hablen que lenguas y están ya no diciendo tendré ese eso problema ya. de pecado. Pero por eso es que no, eso es lo que Sí, quiero porque- decir. sí, que porque si no está usted trabajando. dice que algo funciona Sí. y no funciona, la gente que ha creído eso se va a ir de ahí. No hay sentido en predicar ¿De el qué bautismo lado ya. vino Larry? Bueno, Larry, él ha sido asambleas de Dios toda su vida, me supongo que aún lo es. Pero en cuanto a favorecer ese libro, no estoy seguro. Él está escribiendo. Bueno, él escribió escribió el la libro historia. sobre Parham y está trabajando en un libro acerca de William Durham. Es como un Así compendio de 2 volúmenes. Uno trata con Parham y otro con Durham. Así que cuando el libro de Durham salga, usted podrá leer ambos lados y ambas Sí, perspectivas. Yo no he leído su libro, pero leí Sí. el prólogo y parece que él cubre grandemente el movimiento histórico que estaba sucediendo como usted lo ha descrito. Él muestra cómo se conecta con Parham y con Durham, pero realmente él muestra su vida personal y muestra, aunque habían grandes problemas en su vida, hacia el final aún había muchos éxitos. Quiero regresar, hermano Swagger, a dónde estamos como movimiento pentecostal en cuanto a la pregunta aquí. En cuanto a lo que tiene que ver con el mensaje de la cruz y la doctrina de santificación, yo no veo el mundo pentecostal aún tomándolo y entendiéndonos Así es, y entendiéndolo así es. a usted de la manera como debe ser, de la manera como enfatizamos lo que hemos estado lidiando en Romanos. Y estoy pensando en mi propia vida personal, que yo con mucha rareza prediqué Romanos 4, 5, 6 y 7. Prediqué mucho sobre Romanos 1 y 8 y lo demás. Pero tratar con el pecado, para tratar con el pecado, la iglesia en general no quiere tratar con eso. Y en general la iglesia es mundana. Por eso es que las iglesias pentecostales están diciendo que no hay problema con beber un poco y bueno, ellos toleran este pecado y aquel pecado y algo más. Ahí es donde estamos el día de hoy. Pero Dios aún está buscando a una iglesia santificada que quiera una cercanía, vivir cerca del Señor. Y si usted cree en la cruz y si usted cree que la cruz conquista el pecado, entonces usted estará hablando de eso muy a menudo y Pero predicándolo. su área de confort es Jesús murió por mí y eso es maravilloso. Sí. Pero esa es su área de confort. Y esa es la conversión, esa es la Sí, conversión. el ir más allá, realmente no quieren hacerlo. Pero mire, esto es lo que estamos haciendo. El mundo pentecostal. Queremos que sean salvos. Olvídese de la santificación, la palabra es demasiado grande y larga, no queremos lidiar con eso. Hay que saltarnos al bautismo del Espíritu Santo. Pero- y se acabó. Todavía hay personas que tienen hambre. Hay Sí. personas que han pasado ambas cosas Sí. y realmente no han encontrado lo que necesitan y lo que quieren en ambos, en la santificación y el bautismo del Correcto, Espíritu sí. Santo Porque para mire, servir. una vez más, regresamos a la necesidad de entender cómo obra el Espíritu Santo. Presentamos la idea de 2 corrientes, buena o mala, la corriente pentecostal de Wesley y Santidad, el calvinismo y la teología reformada.
En la teología reformada, y quiero hacer esta sugerencia, caballeros, y les quiero pedir que hagan este comentario. En la teología reformada, el cesacionismo o el Espíritu Santo no está activo ya más. Pero aún Los así, dones del Espíritu Santo. correcto, pero aún así, ellos dicen que siempre han creído que el Espíritu Santo obraba en la santificación del creyente nacido de nuevo. Pero cuando yo leo su obra, su trabajo, como la de Wuest, por ejemplo, Kenneth Wuest, gran erudito, cuando leo su trabajo, su obra, él no entendía cómo obraba el Espíritu Santo. Él hablaba Así es. Sí. de la obra del Calvario y de cómo nos libertaba de la pena del pecado y del poder del pecado. Él recibió esa enseñanza bien, pero después decía, ahora que sois libre del pecado, no pequen más. Sí es. Y lo regresaba a la responsabilidad del creyente como la fuente de poder para no pecar. Entonces, en una corriente la gente dice, bueno, el Espíritu Santo no hace ya nada y no es cierto en todos los casos. Pero cuando usted comienza a predicar que el Espíritu Santo no hace nada ya, la fe en su habilidad de poder santificar comienza a perderse. El movimiento pentecostal dice, bueno, hasta que usted sea lleno en el Espíritu Santo, no hay manera de cómo vivir libre del pecado. Si no, no puede ser lo que usted debe ser. Y lo decimos de cierta manera que causó que la gente salva no buscar el poder del Espíritu Santo. Entonces hay gente salva que aún no ha sido bautizada, que no tiene ninguna idea de cómo vivir para Dios, y después cuando es bautizada en el Espíritu Santo, aún no son, bueno, no pueden vencer el pecado exitosamente. No lo entienden porque les han dicho que usted recibe esto y entonces tiene victoria Correcto. sobre el pecado. Ambas Pero situaciones no funciona de esa manera. Ambas corrientes son el resultado de no entender qué fue lo que Cristo hizo por nosotros en el Calvario. Y perdónenme, hermanos, por animarme en todo esto, pero esto es lo que está causando la caída de la iglesia. No estamos diciéndole a la gente en el Pentecostés cómo vivir para Dios a través del poder del Espíritu Santo cuando uno nace de nuevo. Y la idea de que el Espíritu Santo no hace ciertas cosas no permite que haya fe en el individuo para confiar en él, ni siquiera en Las la dos teología palabras reformada, que he escuchado que ustedes mencionan muy a menudo. Posicional, ¿y cuál es la otra? Condicional. Condicional. Eso jamás fue enseñado por mí en las iglesias que yo pastoreé. Yo no entendía eso tan claro como lo entiendo hoy, y creo que es algo muy grande el día de hoy. Posicional sí, pero condicional y progresivo. El Espíritu Santo quiere llevar nuestra condición al nivel de nuestra posición. Exacto. Tenemos una posición Jamás en había Cristo. escuchado eso hasta que lo Mire, escuché de ustedes. Esa posición segura, eso es lo que hace falta en el hiperwesleyanismo, en esa Correcto. teología, tener esa seguridad, esa posición segura. Eso es lo que no se me enseñó cuando era un adolescente. Esa Esa es su seguridad, y justificación, ellos caballeros. decían sí, y por eso es que, bueno, básicamente esa es la definición, ¿verdad? Esa seguridad. Entonces los detractores dicen que usted está enseñando seguridad eterna. Cuando usted... Incondicional. Sí, seguridad incondicional eterna. Yo había escuchado a predicadores decir que hemos atacado a la seguridad eterna tanto que nos convertimos en personas inseguras eternamente, y ahí es donde Correcto, sí. yo estaba inseguro eternamente cuando era un adolescente y un adulto joven, pero yo no había aprendido, no se me había enseñado cómo creer en esta seguridad, en esta posición de una manera bíblica, sabiendo que no era una seguridad incondicional eterna, porque no creemos en salvos siempre salvos. Creemos que la persona puede escoger alejarse del Señor en algún punto de su caminar. Así que esto es lo que nos faltaba. Y yo lo he dicho muchas veces desde que he estado aquí, que muchos pastores, la mayoría, no entienden la santificación. No lo entienden. No entienden cómo Y vivir. no lo predican ni lo enseñan. Correcto. Ni Yo sé que siquiera ellos no lo se dicen. menciona en las iglesias. Tal vez una por aquí o allá, pero realmente es algo que es un tema que no se trata, la santificación. Por eso tenemos que presentarlo más de lo que lo estamos haciendo, francamente. No se pierdan la próxima programación. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.